Hola a todos, nuevamente bienvenidos otra vez a este tutorial de cómo manejar los datos o el registro de datos en Excel. Empecemos. El Excel funciona como el plano cartesiano. Nosotros en algún momento de nuestra formación, me imagino que tuvimos que revisar lo que es y cómo funciona el plano cartesiano. Es decir, por coordenadas. Cada una de las columnas de Excel, ¿sí? Lo que ustedes ven aquí, esto se llama columna. Cada una de las columnas está nombrada o está fijada o identificada con una letra, ¿sí? Como ustedes ven aquí, A, B, C, D, E, F, G y así hasta el infinito, ¿sí? Hasta donde termina, hasta donde llega la capacidad de la hoja de Excel, ¿sí? Y hacia abajo tenemos filas. Fila 1, fila 2, fila 3. Entonces, esto funciona como el plano cartesiano, como les decía. Si yo quiero identificar a esta celda que estoy marcando aquí, tendría que poner el nombre de la columna y el nombre de la fila. Entonces, ¿cómo se llamaría esta celda? Se llamaría A, que es la columna, y 1, que es la fila. ¿Listo? Esa es la coordenada en donde está ubicado el dato. Ahora, ya en el registro de nuestros datos, empezamos a trabajar desde esta coordenada, desde esta celda, ¿sí? Por lo tanto, la población, la variable población está registrada en la celda A2, ¿sí? Como ustedes ven, es la columna A y la fila 2, ¿listo? El periodo está registrado en la celda B2, ¿sí? Para aclarar nada más, una celda es justamente un cuadrito de estos, ¿sí? Cuando ustedes le pidan verificar, por favor, la información de la celda, significa que vamos a verificar lo que está registrado en estos cuadritos, en cada cuadrito, ¿sí? Esto es lo que está en esta celda, esto es lo que está en esta celda, esto es lo que está en esta celda. ¿Listo? Ahora sí vamos a los formatos. Estamos hablando de cómo se debe registrar los datos correctamente, ¿sí? En este caso tenemos el formato general. Aquí tenemos formato general, igual. Ese formato general nos permite registrar cualquier tipo de datos, ¿sí? Sin distinción. Pero hay datos que nosotros, en la base de datos del bachiller, necesitamos identificar y necesitamos codificar de una forma específica. Por ejemplo, código de estudiante. Cuando este código tenga un 0 adelante, que no es el caso, pero puede ser en algunos, esto debería estar en formato texto. Y ahora lo vamos a verificar. Tenemos aquí, en esta celda, el valor de población escolar y aquí el formato general. ¿Listo? Tenemos esta celda con ese valor y el formato sigue siendo general. Y cuando me sitúo en este código, el formato tiene que ser texto. ¿Listo? Los datos más comunes que tenemos con esas características son los números de cédula, ¿sí? Estos números de cédula siempre tienen que registrarse con formato texto. ¿Por qué? Porque hay cédulas que tienen un dígito 0 adelante y si está en formato general no va a registrar ese número. Por ejemplo, pongamos aquí, si ven lo que acaba de suceder, el 0 inicial se perdió y eso es lo que pasa comúnmente en este tipo de registro. Pero si lo ponemos con formato texto, tienen ustedes aquí el resultado. El 0 sigue estando adelante. Eso toca verificar en los números de cédula, por favor. Esos códigos de 10 dígitos tienen que estar verificados con 10 dígitos de cédula y en formato texto. Seguimos verificando la base. Aquí tenemos formato general, no hay ningún problema. Formato general, general. Y aquí, si ustedes ven cómo cambia esto, pongamos atención aquí arriba, por favor. Cuando muevo el cursor, cuando cambio de una celda a otra, pasamos a otra celda. Miren cómo cambia el formato. Cuando se registran fechas también quiere un formato específico. Y si este formato no está de esa manera, ustedes tendrán otro tipo de dato. Por ejemplo esto. Suele pasar que en el código de fecha te sale esto. ¿Y ahora qué hacemos? Venimos acá
y cambiamos el formato a fecha corta. ¿Listo? Y ahí tenemos la fecha. Pongamos atención cómo salta el tipo de formato, ¿no? Tenemos arriba, ahorita estamos en formato fecha, pasamos una celda y se cambia a formato texto. ¿Para qué? Para realizar la misma acción que hacíamos acá en la cédula, ¿sí? Que tenga un 0 adelante. ¿Listo? Exacto. Tenemos el año de nacimiento, tenemos el país de origen, tipo de discapacidad. Listo, registramos el tipo de discapacidad. Lo que más se aconseja aquí en los datos en cada celda estén justos, no hayan más espacios, ¿sí? A veces lo registran con 2, 3 espacios. Tienen que ser justos, pero esto lo vamos a ver en validación de datos. Noten aquí también, está en formato general, donde va cualquier tipo de texto, y aquí está en formato porcentaje. Esto hay que verificar. Aquí debe ser un formato de porcentaje el que esté registrado aquí. Acá, este tipo de códigos tienen a veces 2 dígitos o un punto y los demás dígitos del número de carné de discapacidad emitido por el CONADIS en su tiempo. Entonces, aquí es aconsejable que esto también esté como texto. ¿Por qué también? Porque en los nuevos carnés de discapacidad que emite el Ministerio de Salud Pública, los carnés contienen 10 dígitos y son el mismo número de la cédula. Ojo, es el mismo número de la cédula, ¿sí? Solo en el carné emitido por el CONADIS antes de que la carnetización la asumiera el Ministerio de Salud Pública, se ven estos códigos, a veces de 6 o a veces de 5 dígitos, dependiendo de la provincia que lo emitió. ¿Listo? Esta codificación es indistinta. Ya, la única codificación que tiene el mismo número de cédula es del Ministerio de Salud Pública. Por favor, verifiquen eso. Y seguimos revisando el formato. Miren, estamos pasando de formato texto al siguiente dato que dice formato general. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos igual el grado de discapacidad, que ustedes ya lo conocen. Tenemos aquí el correo electrónico. Ya es cuestión de ustedes tener mucho cuidado en cómo se registran los correos electrónicos, lo que les mandan en territorio con un formato válido de correo electrónico. Es decir, la denominación acá, el signo de arroba y cualquiera de los servidores, que puede ser Gmail, Hotmail, Yahoo y todos los habidos y por haber. Siempre que tenga esa estructura ya es un correo electrónico. Vamos a ver el dato de teléfono. En el dato de teléfono ustedes tienen que verificar que esté registrado igual con formato texto, porque todos los teléfonos celulares tienen un dígito 0 al inicio, lo mismo que el teléfono fijo, pero con el indicativo propio de cada provincia. Entonces eso ustedes tienen que estar familiarizados con el indicativo de su provincia cuando son teléfonos fijos y con los códigos del teléfono celular que deben estar registrados en este formato. Y si no lo están, entonces abrimos esta pestaña, ponemos formato, bajamos aquí hasta acá al final y encontramos texto y ponemos texto. Listo. Y corregimos el número. Jornada, matutina, vespertina y nocturna. Código AMI. Ustedes saben que el código AMI tiene 8 dígitos y estos son únicos. Entonces hay que verificar que en toda la base de datos donde está esta institución educativa, con este nombre y pertenezca a esta zona y a esa provincia, debe estar el mismo código. No puede haber diferentes códigos porque suelen hacer esto. Sí, les voy a mostrar lo que pasa cuando se arrastra. Exacto, cuando se trata de hacer consolidación y se hace un arrastre, miren lo que pasa. ¿Sí? Excel, como les digo, es una hoja de cálculo y solo hace lo que nosotros le mandemos a hacer. Ya, si nosotros arrastramos, le estamos diciendo a la computadora, le estamos diciendo a la hoja de Excel que haga una sumatoria, ¿sí? Continua. Por eso aparecen en las bases de datos una institución con diferentes códigos AMI. Entonces esto tenemos que verificar. Sigamos adelante. Ya el registro de provincia, el cantón, parroquia, eso es cuestión de ustedes que verifiquen. El circuito. El circuito es un código que se compone de el código de distrito,
el código de circuito, que serían estos dígitos de aquí, estos de aquí, que estoy marcando ahorita, esta parte de aquí, y la identificación del circuito, que es el final, ¿sí? Después del guión. Hay circuitos que solamente llegan hasta aquí, hay códigos, pero eso hay que verificarlo muy bien, porque esto indica sectorización. Desde aquí hacia adelante indica sectorización, ¿sí? Entonces, eso es cuestión de ustedes verificar muy bien de dónde procede la institución educativa o los datos del estudiante, que cada variable esté bien registrada. El distrito, ustedes saben que es un código de 5 dígitos que están combinados. Hay que verificar aquí que la zona esté registrada en formato número. ¿Y qué formato tiene? Tiene formato general. Aquí lo que deberemos hacer para convertirlo a número, venir acá y cambiar el formato. Y luego venir acá y en esta pestañita que aparece, solamente moviendo un poquito el mouse a la izquierda hacia la esquina donde está esta señal verde, le damos clic ahí y aquí tomamos la opción convertir en número. Sostenimiento, régimen sierra, educación ordinaria o especializada, el ciclo, la modalidad presencial o a distancia o de las diferentes ofertas, y los demás datos se validan de la misma forma, se registran de la misma forma. Tengan mucho cuidado en el manejo de las cédulas, códigos AMI, códigos de distrito, que deben estar ingresados en formato texto. Volvamos al inicio. Hay que tener muy en cuenta que depende mucho la precisión con la que estén registrados estos datos para que tengamos datos estadísticos de calidad. Si esto se deja pasar en primera instancia, no tendremos datos de calidad. En el caso de que no se cumplan estas condiciones o que hayan datos erróneos, esta variable corresponde al apellido y nombres. Y acá ustedes encuentran, por ejemplo, la fecha. Ya. 03. Listo. Encuentran la fecha. ¿Qué deben hacer? Automáticamente deben devolver esta base. Gracias por su atención. Sigamos con la validación de la base de datos del proceso Ser Bachiller.